La ciudad de Santander es conocida como una de las ciudades más elegantes y bellas de la costa norte de España. Cuenta con un gran puerto natural, el cual fue utilizado antes del Imperio Romano. Sus playas, su gastronomía y su cultura la hacen un lugar perfecto para vivir y disfrutar. Sin embargo, en los años de 1987 y 1988, el número de fallecimientos de personas de la tercera edad incrementó drásticamente. En todos los casos, el certificado de defunción indicaba causas naturales, a pesar de que en 3 casos un forense encontró lesiones indicativas de abuso. Todo parecía ser obra del ciclo de la vida, y nadie sospechaba que algo malo estuviese pasando, hasta que un diario llamado Montañés sembró en la población el beneficio de la duda, y surgió que quizás se tratase de un asesino en serie. No obstante, dicho diario fue acusado de sensacionalismo y de alarmar a la población, pero de pronto surgió una pista importante, pues la policía se dio cuenta que las últimas ancianas habían contratado servicios de albañilería. La Guardia Civil se enteró que la última mujer fallecida, Julia Paz, de 71 años, acababa de contratar a un albañil para reforzar la puerta de su entrada. El trabajador había dejado una tarjeta de presentación que fue encontrada más tarde por la policía, en la que incluía su nombre completo y su dirección. José Antonio Rodríguez Vega había sido el encargado de realizar dichas obras. Pero lo más alarmante fue que este sujeto había estado años antes en prisión, cuando tenía 20 años, por haber abusado de 2 mujeres e intentar hacerlo con otras 3, por lo que fue condenado a 27 años de prisión, siendo conocido como el abusador de la moto. Dado que en esos años el Código Penal español permitía la nulidad de una sentencia, en algunos casos en los que la víctima perdonara a su agresor, se valió de eso y escribió cartas a las mujeres desde la prisión, en donde les pedía perdón por los actos cometidos. 4 de ellas lo perdonaron y su sentencia se redujo a solo 8 años. A pesar de las cartas, nunca se mostró arrepentido, ni mucho menos con remordimiento. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente dijo que estaba aburrido. José Antonio Rodríguez Vega nació en Santander, Cantabria, el 3 de diciembre de 1957, en el seno de una familia humilde, siendo el cuarto de 6 hermanos. Su padre era un hombre trabajador, pero tenía problema con la bebida. Era muy agresivo y celoso con su mujer, a la que golpeaba e insultaba frecuentemente, mientras que su madre era agresiva y muy violenta, además de ser sumamente dominante. El hermano mayor de José también era alcohólico y muy violento. Todas estas circunstancias llevaban a la familia a discutir día con día, por lo que las peleas en casa eran muy comunes. En la escuela era un niño reservado, que casi nunca hablaba, no tenía amigos y su desempeño escolar era muy malo, a pesar de tener buena conducta. Por esa razón, solo cursó hasta el 8º grado de la educación básica. Cuando cumplió 8 años, hubo un evento traumático que lo marcó de por vida, pues recuerda que a esa edad una mujer viuda de 50 años, quien era conocida suya, abusó de él en múltiples ocasiones. Todo empezó con simples tocamientos, pero conforme fue pasando el tiempo se convirtió en algo íntimo. Pasados 3 meses, dejó de ver a aquella mujer, pero dentro de él surgió la fantasía de estar con la viuda, lo que lo llevó a estimularse pensando en ella. Posteriormente, esos deseos se volcaron hacia su madre, pues a pesar de sus sentimientos de odio y rencor, tenía la fantasía y el deseo de intimar con ella. La idea de pensarlo lo atormentaba, pues sabía que no estaba bien, pero esos pensamientos no lo abandonaban. Durante su estancia en la escuela, conoció a una joven de nombre María Socorro, de entonces 14 años. Ambos se atraían y pronto empezaron a verse muy seguido, hasta que consolidaron una relación. Para ese entonces, Antonio Vega trabajaba en una carpintería, en donde no duró mucho, ya que el dueño del establecimiento lo echó porque sudaba mucho y manchaba los muebles. Posterior a eso aprendió el oficio de albañil. Poco a poco se fue desarrollando en esta profesión y le fue muy fácil conseguir clientes, pues era muy carismático y de apariencia confiable. A pesar de que Antonio trabajaba, seguía viviendo con sus padres y con una de sus hermanas,
con la que siempre discutía por razones absurdas. En una ocasión golpeó a su madre y a su hermana porque no se ponían de acuerdo de qué ver en el televisor. Su carácter para ese entonces era violento, al igual que el de su progenitor, quien para los años de 1974 permanecía postrado en cama debido a una enfermedad. Cuando José Antonio cumplió 18 años, tuvo una fuerte discusión con su padre. Ante sus impulsos violentos, lo arrojó en una silla de ruedas por las escaleras. La situación provocó que su madre se enfureciera y lo echara de casa. Luego de ese acontecimiento, Antonio Vega decide casarse por la iglesia con María Socorro, con la que llevaba saliendo 4 años. Ella acepta y se unen en matrimonio, pero la oposición de las familias se hizo presente, dado que ambos eran muy jóvenes. Esto provocó que Antonio desarrollara una aversión por su madre y por su suegra, con la que también incluso fantaseaba. Las relaciones matrimoniales desde el inicio fueron muy problemáticas, debido a que José Antonio tenía un problema. No lograba tener intimidad por más de 1 minuto. Por lo consiguiente, los contactos con su mujer eran cada vez más difíciles, y para evitar toda clase de contacto, él le decía que no tenía ganas, puesto que estaba cansado. Al no poder satisfacerla, empezó a celarla incontrolablemente, al grado de llegar a espiarla en su lugar de trabajo. A pesar de su problema, luego de un tiempo, la pareja logró tener un hijo. Sin embargo, Antonio no estaría precisamente feliz, pues ahora tenía una familia. Su hijo pequeño no le dejaba dormir por las noches, lo que acrecentó su carácter violento. Una noche, en mitad de un ataque de llanto del pequeño, su padre desesperado se acerca hasta la cuna y lo golpea para intentar que se calme. Ante la actitud de Antonio, su esposa María piensa en dejarlo, pues de ninguna forma lograba satisfacerla, y el vivir con él se había convertido en una pesadilla. Pero dicho comportamiento tenía una explicación, y ello lo descubrirían años después. Cuando Antonio cumplió 20 años, sufrió un accidente mientras trabajaba en una construcción. Un madero le cayó en la cabeza y lo dejó inconsciente durante 4 minutos, provocándole un trauma craneal, ya que se negó a ser atendido. Desde entonces, quedó con secuelas que le provocaban fuertes dolores de cabeza. El 17 de octubre de 1978 ocurriría lo inesperado, pues José Antonio fue detenido. Esto luego de que algunas mujeres lo identificaran como su posible abusador. 5 de las víctimas lo reconocieron. De 2 de ellas logró abusar y las otras 3 lograron escapar. Todas coincidían en la descripción del sujeto, pues después de atacar a sus víctimas, huía en una moto, lo que le ganó el sobrenombre del abusador de la moto. No se supo en ese entonces a cuántas mujeres atacó, pero se sospechaba que habían sido muchas más. Luego de esto fue condenado a 27 años de prisión, de los cuales solo cumplió 8 años, debido a sus habilidades de persuasión, mostrándose arrepentido de sus actos, logrando que la mayoría de las víctimas que lo denunció lo perdonasen, reduciendo así su condena. Sin embargo, no pudo librarse de la cárcel, y a raíz de esto, su esposa decide abandonarlo y llevarse a su hijo. Un año antes de su liberación, ella obtiene el divorcio y se muda a otra ciudad. Mientras tanto, Rodríguez Vega fue liberado en el año de 1986 y luego de salir su madre intentó hacer las paces con él, ofreciéndole regresar a su casa en Santander, en lo que podía estabilizarse. No obstante, José Antonio no había cambiado y seguía comportándose de manera agresiva. Intentó regresar con su exesposa, pero esta le negó cualquier contacto, incluso con su hijo. La madre de la joven se interpuso en la relación y lo echaba de su casa cada que acudía a verla, ocasionando fuertes discusiones que llegaron incluso a los golpes. Esto provocó que José Antonio llegara al grado de querer acabar con su suegra. No tardó mucho en encontrar el amor nuevamente, esta vez con una mujer que sufría una discapacidad. Comenzó una relación con ella y solo meses después la llevó a su casa familiar. Sin embargo, su madre se negó a recibirla porque no aprobaba que su hijo viviera con una mujer con la que no estaba casado. Ante tal acción, José Antonio guardó un gran rencor hacia su progenitora y nunca la perdonó por esto. A partir de entonces creó un sentimiento de odio hacia su madre y hacia su suegra,
quienes supuestamente fueron las que provocaron el desenlace de este caso. Meses después decidió casarse con su actual pareja, la cual sufría de epilepsia, quien lo veía como un hombre responsable y el marido perfecto, al ser muy trabajador y honrado, con el que llevaba un matrimonio normal. Esto debido a que no conocía su pasado. Rodríguez Vega se comportaba como todo un caballero con las personas, tendía a proyectar amabilidad y mucha confianza, pero detrás de esa apariencia había un asesino meticuloso e impulsivo. Era el 15 de abril de 1987. Rodríguez Vega atacaría a su primera víctima. Se trataba de Victoria Rodríguez, de 61 años, con la que regularmente tenía intimidad. Ambos se encontraban en casa de ella platicando, luego de haber tenido relaciones, cuando de repente se abalanzó sobre ella y puso sus manos sobre su nariz y boca, hasta que la asfixió. A partir de entonces surgió la necesidad de asesinar, aplicando en cada caso su mismo modus operandi. Todos los asesinatos fueron planeados y las víctimas eran seleccionadas con anterioridad. Todas ellas eran mujeres solas de la tercera edad, de entre los 61 a los 93 años. La manera de engañarlas era muy fácil, pues a veces se acercaba a los domicilios con cualquier excusa, dado que al ser albañil les ofrecía alguna reparación y sabía perfectamente qué decir para alarmarlas. En otras ocasiones se hacía pasar por electricista, gasero o técnico de televisión. Siendo un hombre de aspecto agradable y educado, se ganaba fácilmente su confianza, llegando al punto de ofrecerse para ayudarlas en otras cosas, como realizarles las compras o reparar algunas cosas del hogar. Incluso se ofrecía de acompañante. Al terminar el trabajo por el que le contrataban, insistía en que las visitaría regularmente para que no se sintieran solas. Al ver el gesto tan amable de este sujeto, accedían, pues pensaban que era un hombre de buen corazón, que regresaba con la excusa de revisar si había hecho bien su trabajo. Parecía que Rodríguez Vega tenía suerte en encontrar ancianas solas, pero no era así, ya que cada víctima era perfectamente seleccionada. Una vez que recorría cierta zona, observaba a las ancianas y se percataba de que éstas vivieran solas. Después de seleccionar a una, volvía al siguiente día y apuntaba todo lo que hacían, desde horarios, personas que las visitaban, cada cuánto salían y qué cosas compraban. Después de observarlas por un tiempo, se presentaba en sus domicilios para ofrecer sus servicios y debido a su carácter, no le fue difícil que le abriesen la puerta, aprovechándose de alguna manera de la soledad de estas personas. Una vez que ingresaba al domicilio, luego de su próxima visita, las elogiaba diciéndoles que se veían muy guapas. Durante la charla las tomaba de las manos y de pronto las acariciaba de manera inapropiada, buscando una reacción de su parte. Pero en cuanto lo rechazaban se enfurecía y se abalanzaba sobre ellas violentamente. Tras la agresión les tapaba la boca y la nariz, y a pesar de forcejear con él, no podían hacer nada frente a su fuerza. En algunos casos las apretaba tan fuerte que la dentadura postiza quedaba atrapada en la garganta de la víctima, provocándoles un edema pulmonar, acompañado de un paro cardíaco. Por esta razón los médicos atribuían su fallecimiento a causas naturales. Algunas veces intimaba con ellas, luego de haber perdido la vida, y en otras utilizaba objetos. Una vez que satisfacía sus deseos las cargaba y las llevaba hasta su habitación. Una vez ahí las acostaba sobre la cama y les colocaba las manos sobre el pecho para simular un paro cardíaco. En algunos casos eran halladas luego de varios días y en otras se llegó a denunciar la agresión, pues en ocasiones los familiares se percataban de la falta de joyas, relojes e incluso televisores, además de que presentaban golpes en las rodillas o en la cara, pero las autoridades simplemente no hicieron nada, debido a que todo apuntaba a causa natural. Pero la intriga empezó cuando en 3 víctimas lograron encontrar algunas lesiones en las partes íntimas. Los primeros crímenes eran limpios y procuraba no dejar rastro. Era muy cuidadoso en los detalles. Por esa razón nadie sospechaba de un crimen, pero conforme atacaba se hacía cada vez más descuidado. Ello lo llevaría a su detención. Durante abril de 1987 y abril de 1988, inexplicablemente el incremento de fallecimientos en mujeres de la tercera edad aumentó significativamente.
De pronto descubrieron una relación en los domicilios de las víctimas, y es que todas ellas habían hecho trabajos de remodelación antes de ser asesinadas. La Guardia Civil se encargó de investigar el caso, y es entonces que descubrieron la similitud de ellos. El mismo albañil había realizado algunos trabajos días antes del fallecimiento de las ancianas, y no tardaron en encontrar la tarjeta de presentación de este sujeto, así que no dudaron en investigarlo, y de esta manera se llevaron la sorpresa de que años antes había estado en prisión por hechos similares. El 19 de mayo de 1988 es detenido en la calle de Cobo de la Torre a las 8 de la mañana, cuando salía de su casa para acudir a su trabajo de albañil. Fue sorprendido por elementos de la policía quienes lo trasladaron en calidad de probable sospechoso de haber privado de la vida a 3 ancianas: Margarita González, de 82 años, Natividad Robledo, de 66, y Julia Paz, de 71 años. En un principio negó su participación en los hechos, pero poco tardó en confesar luego de las pruebas en su contra, y lo que inició con una acusación de 3 casos terminó siendo de 16. Una vez lograda su detención, causó gran impresión, pues nadie podía imaginarse cómo aquel joven alto y bien parecido, quien era conocido en la ciudad de Santander como un hombre educado, amable y seductor, era el verdugo de aquellas ancianas. Al revisar su domicilio, los agentes quedaron impresionados y sin más dudas de que Antonio Vega era el perpetrador de los hechos, pues en una habitación tapizada de rojo había recuerdos de todas sus víctimas, joyas, dentaduras postizas, fotografías e incluso ropa, imágenes de santos y televisores. Cada uno de esos objetos había sido extraído de la casa de todas ellas. No los había robado por el valor que tenían, sino porque significaban algo importante para él. Es como recordar el acontecimiento una y otra vez. Parecía un museo de los horrores. No obstante, los trofeos no estaban vinculados a todas las víctimas conocidas, lo que implica que hay una gran posibilidad de que existan más víctimas. Egocéntrico y cínico es como se veía ante las cámaras. Quería que todo el mundo conociera su rostro. Durante el juicio negó haber cometido los crímenes, argumentando que lo estaban inculpando por fallecimientos de causa natural y que él no era el responsable. Pero todas las pruebas estaban en su contra y en todos los casos él estaba relacionado. Al verse acorralado, aseguró que fue motivado por el odio a su madre y a su suegra, puesto que deseaba vengarse de ellas. Sentía una sensación de temblor, escalofríos y la necesidad de asesinar. Por eso elegía a personas similares en edad, además de que también se sintió atraído por su progenitora desde que era un niño. Dicho esto, el abogado defensor apeló por la enfermedad mental. Sin embargo, el equipo de psiquiatría forense que examinó a Rodríguez Vega antes de su juicio declaró que tuvieron que discernir si se trataba de un psicópata desalmado o de un ser humano con las facultades mentales perturbadas. Sus informes fueron concluyentes. Conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. Se llega a la conclusión que su imputabilidad era plena, porque su inteligencia era absolutamente brillante, catalogado como un psicópata que carece de compasión y vergüenza. Finalmente, el 5 de diciembre de 1991, José Antonio Vega fue condenado a 440 años de prisión por la Audiencia Provincial de Santander por el crimen de 16 ancianas y abusos deshonestos, cumpliendo así la pena máxima. Durante los años posteriores concedió algunas entrevistas, en donde dio fuertes declaraciones y comenzó a estudiar derecho para poder probar su inocencia, pero su egocentrismo le jugó en contra al enfrentarse con otro criminal conocido como el Arropiero, con quien competía describiendo cada caso, cada vez más aterrador que el anterior. De esta manera, no pudo lograr su cometido de salir bajo inocencia. Durante los años que estuvo en prisión, fue cambiado de una cárcel a otra, por lo menos en 10 ocasiones, hasta que el martes 22 de octubre de 2002 fue trasladado desde la cárcel de Dueñas hasta el centro penitenciario de Topas.
donde cumpliría el resto de su condena, a solo 8 años de salir libre. Pero el 24 de octubre de 2002, José Antonio Rodríguez Vega fue asesinado de 113 puñaladas en la cárcel de Topas en Salamanca por 2 compañeros de prisión, Enrique González del Valle, conocido como el Zanahorio, y Daniel Rodríguez Ovelleiro, quienes se referían a él como una mala persona, mentiroso y soplón. Ese día Rodríguez Vega salió al patio acompañado de 7 reclusos. A las 11:15 se desató una disputa entre Vega y otros 3 internos, y los 2 sujetos antes mencionados acabaron con él de una manera brutal, tanto así que sus ojos acabaron tirados en el suelo. Al día siguiente fue enterrado en una fosa común de la cárcel y nadie acudió al entierro, quedando en aquella soledad de la cual un día se aprovechó. El cementerio de Almudena es la principal necrópolis de la ciudad española, en Madrid, ya que cuenta con 120 hectáreas de extensión, lo que lo convierte en el más grande de la ciudad y uno de los más grandes de Europa. Dicho espacio se destina a albergar en sus tierras a miles de personas que han dejado este mundo, con el fin de que descansen en paz. Muy cerca de ahí, a solo 200 metros, en la calle Marcelino Roa Vázquez, número 26, un matrimonio de agricultores abandonó los campos de Zamora para establecerse en ese lugar y poder formar una familia. En 1952 tuvieron a su primogénito y solo 2 años después, el 24 de mayo de 1954, nació su segundo hijo en el Hospital del Cisne, Francisco García Escalero, en el cual se centra este caso. Un sujeto que desarrolló un gusto por estos lugares, en el que el cementerio tuvo mucha influencia, pues desde pequeño acudía ahí, porque era algo que le producía paz y tranquilidad. Francisco y su hermano dormían en la misma cama y en la misma habitación. La única decoración que tenían era un cuadro religioso. Su madre trabajaba en la limpieza de una empresa, mientras que su padre se dedicaba a la albañilería. Ambos trabajaban tiempo completo para darles una mejor vida a sus hijos. Francisco y su hermano acudían al colegio Emilio Ferrari, pero debido al trabajo de ambos progenitores no podían llevarlos a la escuela, así que los mandaban solos confiando en que acudirían al colegio. Pero lejos de eso, Francisco prefería jugar por las calles con un viejo patinete en el que descendía de las lomas empinadas de su barrio. No le gustaba jugar con otros niños, pues le costaba socializar, así que vagaba solo por las calles. Desde pequeño se dio cuenta que no era como los demás, y con el pasar de los años fue desarrollando una personalidad reservada y algo extraña. Cuando sus padres se dieron cuenta de que su hijo no acudía a la escuela, le propinaron un fuerte castigo, pero el muchacho era testarudo y no le gustaba estudiar, así que siguió sin asistir al colegio y se dedicó a vagar a sus anchas. Su sitio preferido era el cementerio de la Almudena, lugar en donde muchas veces se refugiaba luego de las palizas que le daban por no asistir a la escuela. Ante el castigo, Francisco estallaba en ira y empezaba a golpear y a insultar a su padre. En más de una ocasión salió por la noche y no regresó a casa. García Escalero tendría una razón, pues desde los 10 años tenía ideas raras que eran provocadas por estar en la necrópolis, ya que al encontrarse en la oscuridad rodeado de tumbas, se le venía en mente el quitarse la vida. Esto con el pasar de los años se fue intensificando, al grado que se ponía delante de los autos para que estos lo arrollaran, y luego de tantos intentos, cuando tenía 12 años, lo consiguió. Sus padres, al ver el comportamiento de su hijo, trataron de ser más estrictos con él. Sin embargo, él era más rebelde y no lograba obedecer. Por las noches salía de su casa y paseaba por las calles con un cuchillo en mano. Buscaba casas abandonadas y algunas otras veces observaba de lejos a las parejas mientras se estimulaba. Su actitud fue cambiando significativamente con el tiempo, tanto así que empezó a sufrir de manía persecutoria, pues creía que los vecinos hablaban de él
y que todos lo observaban todo el tiempo. Siempre se le veía de mal genio y era casi imposible verlo sonreír. A la edad de 14 años, harto de las reprimendas de su progenitor, abandonó su hogar y empezó a ingerir alcohol, no menos de 1 litro de vino al día. Para subsistir optó por cometer pequeños robos y su refugio fue el cementerio de Almudena, donde acudía por las noches para dormir. Extrañamente el joven se sentía como en casa. En una ocasión, bajo el influjo del alcohol y las drogas, le dio por desenterrar 3 cuerpos, los cuales puso de pie para que le hicieran compañía y utilizó los ataúdes para dormir. Debido a que Francisco vagaba por las calles, conoció a muchas personas sin hogar y a muchos adictos, con los cuales se juntaba solo para delinquir. Cuando cumplió 16 años, consiguió trabajo como repartidor en una tienda. Ahí conoció a una chica con la que salió por muy poco tiempo, pues su comportamiento tan extraño llevaron a la mujer a alejarse de él. Una tarde le dio por robar una motocicleta. Sin embargo, no salió como lo esperaba, pues fue detenido solo horas después. Luego de interrogarlo, la policía acudió a la casa de sus padres para informarles que su hijo estaba detenido y fue encerrado en un reformatorio, donde permaneció hasta 1973. Al poco tiempo de salir, vuelve a las andadas y en compañía de otros 3 sujetos, abusan de una chica que se encontraba con su pareja a las afueras de Almudena. Le roban sus pertenencias. El novio de la víctima es atado y obligado a ver la agresión. Luego de esto, la pareja acudió con las autoridades, quienes montaron un operativo de búsqueda en contra de los delincuentes y una vez detenidos, son condenados a pasar 11 años en prisión. Pero lejos de que la cárcel los reformase, sirvió para acrecentar sus extraños comportamientos, pues de la nada empezó a escuchar voces y a tener delirios constantes. Los demás presos no se juntaban con él, pues podían notar que no era como los demás, puesto que era extremadamente raro. A los reclusos les permitían tener pájaros en jaulas para olvidarse un poco del castigo que estaban recibiendo, pero Escalero tenía una extraña afición. A él también le gustaba tener aves, pero él se sentía más a gusto teniendo pájaros muertos. Durante su estancia en la cárcel, se realizó diversos tatuajes, entre los que destaca una tumba de color azul que lleva escrito en su interior: "Naciste para sufrir". Luego de pasar 11 años encerrado, el 1 de julio de 1984 recupera su libertad. Para ese entonces, García Escalero contaba con 30 años de edad. Tras su salida, acude a la casa familiar y se lleva la sorpresa de que su padre ya no puede caminar, por lo que se la pasa postrado todo el día en cama. Para esos años, Francisco intenta caminar y comienza a vivir nuevamente con sus padres, ayudando en lo que puede, e incluso ayudaba a su progenitor a levantarse de la cama. Quiso ayudar también consiguiendo trabajo para apoyar a su familia monetariamente. Quería trabajar de camionero, pero no logró sacar su carnet de conducir debido a sus antecedentes penales y a su falta de conocimiento de las señales de tráfico, por lo que no se lo otorgaron. Así que se topa con la cruda realidad y le resulta imposible conseguir empleo. Entonces toma la decisión de acudir a una autoescuela. Sin embargo, sus ganas de aprender se desvanecieron muy rápidamente, pues lo volvió a confirmar por segunda ocasión: no le gustaba estudiar. Luego de su fracaso al conseguir empleo, en marzo de 1985, su padre fallece y deja de visitar a su madre. Entonces nuevamente comienza a andar por las calles, pero esta vez, al ser mucho más grande de edad, logra juntarse con otros vagabundos, con quienes comparte sus experiencias dentro de prisión. Su personalidad hacía que muchos le dijeran loco, así que a menudo peleaba con ellos, pero todo terminaba en golpes e insultos, hasta que un día de agosto de 1987 se encontraba con un amigo suyo también vagabundo llamado Mario Román. Ambos decidieron pedir limosna para poder comprar alcohol. Luego de unas horas juntaron lo suficiente para la bebida y para algunas pastillas llamadas roinoles, la cual es ilegal, y se dirigieron a Almudena. Luego de consumir lo que habían comprado, se quedaron dormidos. De pronto Francisco despertó, pues sintió un impulso dentro de él que le hizo levantarse. Las voces en su cabeza le ordenaban incesantemente que acabara con Mario. Así que tomó una gran piedra
y la arrojó en su cabeza. Posteriormente sacó una navaja de bolsillo y lo apuñaló en más de una ocasión. Luego lo colocó cerca de la fogata que había hecho y se alejó del cuerpo. Después de eso, durmió como cualquier noche. Al día siguiente se despertó y se fue del lugar, pues apenas podía recordar lo que había hecho. Para ese entonces, Francisco consumía cerca de 4 litros de alcohol por día. Iba por las calles como si no existiese, completamente perdido. Sus delirios fueron cada vez más en aumento, al grado que asegura que cuando se miraba en los espejos no se reconocía. Además que oía voces en su interior que le decían que tenía que asesinar y que tenía que ir a los cementerios. El 11 de noviembre de 1987 encontró a una mujer llamada María, la cual se dedicaba a ofrecer servicios íntimos. La convenció de ir con él a una furgoneta abandonada que se encontraba sobre la calle Alcalá, con García Noblejas. Una vez dentro sacó un cuchillo y acabó con ella de varias puñaladas. Después le cortó la cabeza, misma que puso en una bolsa. Salió de ahí y le prendió fuego a la furgoneta. Seguido de eso, paseó un día entero con la cabeza por las calles de Madrid, hasta que la arrojó en un pozo cerca de una cuesta que se encontraba en la avenida Arturo Soria. El 5 de marzo de 1988, un cuerpo es encontrado en un páramo cercano a la avenida Los Poblados, en el barrio Aluche, con múltiples cuchilladas, para ser exactos 54, y con una piedra de unos 30 kilogramos de peso en la cabeza. Dicho sujeto respondía al nombre de Juan Camara Baeza. Justamente un año después, el 19 de marzo de 1989, García Escalero se encontraba pidiendo limosna a la puerta de la iglesia Covadonga, junto con Ángel Heredero Vallejo. Tras terminar, se dirigieron a una zona cercana, donde estuvieron bebiendo cerca de 2 litros de vino. Francisco consumió sus famosas pastillas, hasta que de pronto las voces en su cabeza surgieron y un impulso lo cegó. Tomó una piedra del suelo y golpeó a su compañero por detrás de la cabeza en 3 ocasiones, hasta que el cráneo se fracturó y cayó al suelo. Después lo apuñaló en 14 ocasiones. Untó algo de periódico y mantas para posteriormente prenderle fuego, no sin antes cortarle las yemas de los dedos para borrar cualquier indicio. Solo 3 meses después, Francisco se encontraba bebiendo en la zona de Hortaleza con otro vagabundo llamado Julio Santiesban Rosales. De pronto las voces en su cabeza le ordenaron actuar y con una navaja le cortó la carótida. Seguido de eso, le cortó su parte íntima para finalmente prenderle fuego a todo el cuerpo. Pasados estos acontecimientos, Francisco va por cuenta propia a un hospital psiquiátrico, con estadía de unos meses. A su salida acude a la casa de su madre, y ésta lo recibe adornando su cuarto con figuras religiosas. Por las noches, Escalero salía a profanar las tumbas de Almudena y fundía sus aberraciones con los cadáveres, teniendo intimidad con ellos. Una vez que lo descubrieron, lo enviaron al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid, pero de poco sirvió, pues luego de unas cuantas semanas volvía a salir. Durante sus ingresos al psiquiátrico, Escalero le explicó a los médicos que sentía la necesidad de asesinar y que no podía parar. Sin embargo, nadie le creyó y lo dejaron incluso sin recibir tratamiento. Fueron varias ocasiones que les dijo a los médicos que había asesinado a alguien, pero nadie le hizo caso. En septiembre de 1991, se encontraba reunido con un vagabundo que apenas conocía de nombre Juan. Mientras los dos bebían, Francisco tomó una piedra y lo golpeó en la cabeza. Después lo navajeó, le cortó la cabeza y le extrajo las vísceras. Después comió parte de su corazón y trasladó el cuerpo hasta la calle Arturo Soria, en el barrio Colina, donde lo arrojó a un pozo. Días después, Francisco García caminaba por un subterráneo de la avenida Brasilia. Ahí observó a Lorenzo Barbas Marco, recostado en un colchón abandonado. Escalero obedeció las voces en su cabeza y se abalanzó sobre él, golpeándolo fuertemente, y lo hirió en 10 ocasiones con su navaja. Después fue por gasolina y lo incendió. Los años pasaban y Escalero no tenía remedio. A diario tomaba 5 litros de whisky y los delirios en su cabeza no podían parar. En 1992, ultimó a otro sujeto de nombre
Mariano Torrecilla Estaire, a quien le cortó el dedo para poder robarle su anillo. Aplicó su mismo modus operandi y al final cortó su cabeza, sacó sus entrañas y lo arrojó al mismo pozo donde había arrojado a su anterior víctima. Pero no todos los ataques de Francisco salieron como esperaba, ya que hubo una mujer que logró sobrevivir a su ataque. Ernestina de la Oca, una vagabunda con esquizofrenia, se encontraba a las afueras de una tienda cuando Francisco y otro sujeto, de nombre Ángel Serrano alias El Rubio, la llevaron por la fuerza a un lugar solitario cerca de la calle Corazón de María, en el barrio La Prosperidad. Una vez ahí abusaron de ella, posteriormente la golpearon con una roca y Escalero le alcanzó a cortar la cara. Pensando que había acabado con ella, se fueron, pero increíblemente, Ernestina logró sobrevivir y acudió a la policía. Luego de esto, las autoridades se dieron cuenta de que muchas personas que habían sido asesinadas eran personas sin hogar, es decir, vagabundos, los cuales desaparecían constantemente y nadie preguntaba por ellos. Es entonces que la policía nombra al responsable de los hechos, el Matamendigos. Un mes más tarde, Ángel Serrano y Francisco se encontraban caminando cerca de un terreno desolado de la Cuesta de los Sagrados Corazones. De pronto, Escalero tomó una piedra y golpeó la cabeza de Ángel hasta machacarla. Después fue por gasolina, roció el cuerpo y lo prendió. Días antes de ser detenido, el Matamendigos decidió tratarse nuevamente, pero únicamente logró estar 3 días internado, ya que el 9 de septiembre de 1993, Francisco se encontraba en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, en compañía de un enfermo de esquizofrenia llamado Víctor Criado Martí, de 34 años de edad. Ambos acordaron escaparse para irse a beber y a consumir pastillas. Cuando se dio la noche, salieron del psiquiátrico en pijama y consiguieron dinero para comprar alcohol. Ambos se dirigieron a un parque cercano del cementerio de la Almudena y mientras estaban bebiendo acordaron dormir en el cementerio. Mientras caminaban por el lugar, Francisco sintió una fuerza que lo impulsó a agredir a Víctor en la cabeza con una piedra. Una vez que cayó, lo continuó golpeando. Finalmente, fue por periódicos y lo quemó. Al día siguiente, Escalero intentó quitarse la vida en la carretera de Colmenar Viejo al lanzarse contra un auto en movimiento, por lo que es llevado de urgencias al Hospital Ramón y Cajal. Mientras los médicos lo atienden, les dice que ya no quiere asesinar más y que desea parar. Luego de escucharlo, le piden les proporcione información y García Escalero les dice que se había fugado la noche anterior con un compañero del psiquiátrico Alonso Vega. El personal del hospital verifica la información, así que llaman al psiquiátrico para confirmar si Francisco se había escapado del centro. Y efectivamente estaba diciendo la verdad. Entonces solicitan el apoyo de la policía para que investigue lo dicho por el vagabundo. Una vez que lo interrogaron, llevó a los investigadores hasta el lugar donde había asesinado a su última víctima, Víctor Martí. Sin embargo, nadie se imaginaba que aquel hombre de 39 años, de mirada profunda pese al estrabismo de su ojo derecho, era ni más ni menos el asesino que habían estado buscando por años. Francisco no hablaba ni decía palabra alguna, sin que los investigadores le preguntaran algo. Se mostraba frío y despreocupado. Parecía que no se inmutaba al describir el hecho. Era como si estuviese hablando de cualquier cosa, aun cuando el crimen era sumamente terrible. A un policía se le ocurrió preguntar si había asesinado con anterioridad, a lo que respondió con un relato escalofriante y aterrador. Durante las próximas 4 horas, en días posteriores reconoció 4 crímenes más. Sin embargo, debido al tiempo, estos no podían ser probados. Aún así, luego de varios meses, lograron encontrar a más víctimas, muchas de ellas en un pozo, algunas calcinadas y otras terriblemente acribilladas. Cuando le preguntaron por qué los asesinaba, él dijo que muchas veces las voces en su cabeza se reían de él y le decían que necesitaban sangre. Otras veces discutía con sus víctimas por el vino o por un simple lugar a las afueras de la iglesia, lo que provocaba en él un instinto de supervivencia. Durante 6 años cometió actos terribles, dejando tras de sí personas sin cabeza, sin extremidades e incluso cajas torácicas huecas, sin ningún órgano. En
En total, Francisco confesó 14 asesinatos, de los cuales solo se le pudieron comprobar 11. En febrero de 1996 fue llevado a juicio. La Audiencia Provisional de Madrid lo declaró culpable de 11 asesinatos. Sin embargo, fue declarado un enajenado mental luego de exámenes practicados, en donde se informa que Escalero se relaciona mejor con objetos que con personas. Por esa razón no puede desarrollar la empatía, la piedad o el arrepentimiento, lo que lo lleva a asesinar sin el más mínimo remordimiento. Los psiquiatras lo diagnosticaron con manía depresiva, alcoholismo crónico, esquizofrenia paranoide y por supuesto necrofilia. Todo esto acompañado del alcohol y las drogas despertaban en él un gran instinto por asesinar. Lo lamentable de esto es que durante sus estancias en las instituciones mentales no lo pudieron detectar y mucho menos prevenir, para así evitar esta clase de hechos. Durante todo el juicio las personas fueron testigos de una historia sin igual, que abarcaba un cuadro clínico espeluznante que por momentos cortó la respiración de los presentes. Al final, se concluyó que Francisco Escalero no era responsable de sus actos y fue declarado inimputable por enfermedad mental, por lo cual el juez ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, donde cada 6 meses se tenía que informar su avance y se estableció que la única manera de salir de ahí era curándose, lo cual, a palabras de su abogado, era casi imposible dadas sus condiciones. Durante los siguientes años fue entrevistado por varios medios de comunicación, quienes de alguna forma intentaron entender el porqué de sus acciones. Una entrevista sin duda resaltable en este caso fue hecha por Jesús Quintero para el programa Cuerdas de Presos en el año de 1996, donde se logra ver la tremenda frialdad con la que describe los acontecimientos. Francisco García Escalero falleció la noche del 19 de agosto de 2014, según la necropsia, luego de atragantarse con un hueso de ciruela en su celda. El siguiente caso se dio a conocer en los años 70. Un hombre analfabeto, disléxico, tartamudo y portador del gen XYY, una anomalía que se asociaba a la criminalidad. Fue considerado en su momento el peor criminal en la historia de España. Aquel sujeto fue incapaz de sentir remordimiento de sus actos, pues para él lo que hacía era normal. El criminalista nocturno. El lunes 18 de enero de 1971, en el puerto de Santa María, Cádiz, en España, se reportó la desaparición de Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años de edad, más conocida por Toñi, una mujer soltera que tenía cierta minusvalía psíquica, nacida en el mismo puerto, cuyo vecindario conocía su desmesurada afición por los hombres. Antonia solía frecuentar todas las tabernas de la carretera general para hablar con los camioneros y ofrecer sus servicios a todo aquel que lo solicitara. Hacía algunas semanas había comenzado a salir frecuentemente con un hombre del que parecía muy enamorada. Sus familiares y amigos decían que ese sujeto parecía un mal tipo y no les daba mucha confianza. Según su familia, la última vez que la vieron fue en compañía de aquel hombre. Dicho esto, los policías se dieron a la tarea de realizar las gestiones para localizar al sospechoso. Aquella tarde tuvieron éxito y supieron que se trataba de Manuel Delgado Villegas, de 28 años de edad, que solo llevaba 2 o 3 meses en el puerto, viviendo en casa de su padre, que se dedicaba a la venta de arropias, un caramelo tradicional de miel de caña de azúcar, golosinas confeccionadas por él en su propia casa. Debido a esta actividad, a Manuel se le conocía como el arropiero, pues trabajaba como vendedor ambulante de dichos caramelos. Una vez que la policía acudió a su domicilio, preguntaron por Manuel, quien se encontraba en ese momento en el lugar. Al cabo de unos minutos, se asomó desde el balcón y los oficiales le dijeron que bajara porque tenían que hacerle unas preguntas por la desaparición de Antonia.
En un principio negó haber estado con ella. Su coartada inicial había sido que aquel día estaba en el cine, y como prueba de ello le mostró a los oficiales un boleto de entrada. Sin embargo, uno de ellos le preguntó de qué había tratado la película. Fue entonces que descubrió que no tenía ni idea, así que le pidieron que los acompañara a la comisaría. Estando ahí, negó rotundamente conocer el paradero de la mujer, así como el porqué de su desaparición. Horas después simuló un ataque epiléptico y aseguró que sufría de estos ataques. Supuestamente dijo haberla visto el domingo por la noche, cuando paseaba en una moto con un desconocido junto a la Plaza de Toros. Villegas incurrió en varias contradicciones, lo que hizo que la policía sospechara aún más de él. Así que decidieron alargar el interrogatorio. Al cabo de un par de días, los antecedentes de este sujeto salieron a relucir. Manuel varias veces había sido detenido por hechos contra la propiedad en diferentes localidades y por haber cruzado la frontera con Francia ilegalmente, sospechándose que deseaba extender ahí sus actividades delictivas. También se supo que había estado en Roma durante un tiempo. Con toda esa información, los oficiales pensaron que indudablemente tenía algo que ver con la desaparición de Antonia, así que comenzaron a presionarlo aún más y al final terminó confesando. Lo que la policía ni siquiera habría imaginado es que no se trataba de un tipo normal, pues descubrirían que estaban ante uno de los mayores asesinos en serie de España. La tarde del 14 de enero de 1971, Villegas pasó a recoger en moto a Antonia, condujo hasta un lugar apartado del pueblo y se habían adentrado por caminos y senderos hasta que encontraran un lugar en el que pudieran tener intimidad sin ser vistos. Tras unos matorrales iniciaron el acto. Lo hicieron como siempre y de muchas formas, hasta que Antonia le pidió algo que no le gustó, pues según a palabras de Manuel, lo que le pedía le daba asco. Cuando se negó, ella lo insultó y le dijo que no era un hombre, pues otros se lo habían hecho. En ese momento comenzó a golpearla y como no se callaba y no dejaba de insultarlo, le puso en el cuello los leotardos que se había quitado Antonia y apretó hasta que perdió la vida. Después de eso, siguió manteniendo relaciones con su cuerpo. Finalmente la escondió detrás de unos matorrales y se fue. Los 3 días posteriores al hecho, volvió al lugar con la única finalidad de tener intimidad con su cuerpo, asegurando que así era mejor, puesto que no hablaba. Cuando fue llevado al sitio del suceso, tardó mucho tiempo en dar con el lugar exacto y llevó a los investigadores a diferentes lugares de los alrededores del pueblo, lo que dio mucho trabajo a la policía, mismos que trataron de no desesperarse y tratarlo de la mejor forma para que cooperara. Al lapso de unas horas, encontraron el cuerpo detrás de unos matorrales, en un paraje abandonado y lúgubre. Su cuello estaba rodeado por los leotardos, y lejos de eso, no tenía alguna otra marca de agresión. No parecía que hubiera forcejeado. El frío en el lugar retardó la descomposición. Eso evitó la propagación del olor, que hubiera podido alertar a los vecinos de la zona. La causa del deceso fue estrangulamiento. Una vez reconocida su autoría del crimen, los investigadores pensaron que este sujeto podría estar relacionado con el asesinato de Francisco Marín Ramírez, de 24 años de edad, un chico introvertido, muy tímido y acomplejado, que ejercía como electricista. El 3 de diciembre de 1970 había desaparecido y fue encontrado 9 días después flotando en el río Guadalete, debajo del puente de San Alejandro, en el puerto de Santa María. El comisario tuvo la sospecha de que Manuel tenía algo que ver, así que lo interrogaron por este caso. No tardó mucho en confesar que él lo había asesinado. Según su declaración, Villegas y Francisco eran amigos. Se habían conocido un día que él se encontraba vendiendo sus arropias. Aquel día 3 de diciembre, habían quedado de verse por la noche. Se encontraba realizando un trayecto en moto con Manuel, hasta que a mitad del camino, el joven comenzó a tocarlo y le dio un beso. Villegas paró la moto y le propinó un fuerte golpe en el cuello. Francisco se quedó sin respiración y le pidió que no lo golpeara. Una vez que el chico se recuperó del golpe, volvió a molestarlo. Así que Manuel lo golpeó una vez más y lo lanzó al río. Cuando vio que el chico cayó y no se movió, bajó y trató de sacarlo,
pero como sus pies se hundieron con el fango, optó por dejarlo ahí e irse. Días después fue encontrado por un pescador que dio aviso a la policía. En un principio se pensó que había sido un accidente, pues luego de realizarle la necropsia, se dictaminó que la causa del deceso fue asfixia mecánica. Evidentemente, alguien lo había asesinado y nadie se imaginó que hubiese sido su amigo, Manuel Villegas. De la misma forma en que confesó los 2 asesinatos, lo hizo también con otros 46, llegando a la increíble cantidad de 48 crímenes en diferentes países, como España, Italia y Francia. Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla, España, el 25 de enero de 1943. Su madre Josefa, que contaba con 24 años, perdió la vida al dar la luz, por lo que él y su única hermana Joaquina fueron criados por su padre José Delgado Martín, un honrado trabajador que se dedicaba a la venta del arrope. Como su padre tenía que trabajar, fueron criados por su abuela. El niño creció en un ambiente de pobreza, donde el hambre y la miseria de la posguerra inundaban España. Desde pequeño tartamudeaba y era disléxico. Era incapaz de leer y escribir. Pese a que fue enviado al colegio, Manuel pasó sus primeros años en un arrabal o barrio sevillano junto a su padre, en donde, lejos de mostrarle cariño y afecto, lo criaba a base de golpes y gritos. Años más tarde, su padre lo mandó a vivir con su abuela a Mataro, pues el dinero que ganaba en la venta de las golosinas era insuficiente para mantenerlo a él y a su hermana. El chico tuvo que convivir con otros familiares que le propinaban constantes palizas. Aquello acabó convirtiéndolo en un niño introvertido y agresivo, que desde muy joven optó por la promiscuidad a cambio de dinero, creándose cierta fama en ambientes de este tipo, debido a que sufría de anasparmetismo, que se define como la incapacidad de eyacular, lo que hacía que pudiera tener infinidad de relaciones. Vivió con su abuela hasta que en 1961, a los 18 años, decidió alistarse en la Legión, una de las fuerzas militares más reconocidas del ejército español. Se trata de una unidad especial caracterizada por su alta cualificación, valentía y sentido del honor. En definitiva, una unidad afamada y admirada por muchos. Allí aprendería la técnica que le dio fama, el golpe del legionario, el cual consiste en un golpe dado con el canto de la mano en el cuello, el cual provoca que la glotis se hunda, provocando una asfixia que puede ser mortal. Ese golpe se convirtió en uno de los detalles que hicieron de él uno de los personajes más turbios de la crónica negra nacional. Su carrera militar se vio obstaculizada rápidamente, debido a que Villegas empezó a consumir cannabis y a sufrir ataques epilépticos que harían que fuera expulsado al considerarlo no apto por problemas mentales. Para ese entonces, Manuel tenía buen aspecto físico, era de mediana estatura, pero corpulento y atlético. Lucía un bigote similar al de su ídolo, Mario Moreno Cantinflas, un conocido actor y comediante de la época de oro en México. Tras su salida del ejército, se dedicó a recorrer diferentes países europeos, llevando una vida nómada, viviendo en la calle y mendigando pidiendo limosna en Barcelona, y por si fuera poco, aficionándose a los estupefacientes. Ahí mismo en Barcelona, se dedicó a robar y a ofrecer servicios íntimos para ganarse la vida y pagar sus adicciones. No importaba si era hombre o mujer, y gracias al problema que tenía, era buscado constantemente por sus clientes. Debido a esto, fue detenido en numerosas ocasiones gracias a la ley de vagos y maleantes. Sin embargo, siempre se libró de la cárcel, puesto que al momento de ser arrestado, escenificaba una serie de convulsiones y debido a ello, siempre era ingresado en centros psiquiátricos debido a sus supuestos ataques epilépticos. Una vez que lo dejaban en libertad, acudía a las clínicas privadas para vender su sangre. Cada semana acudía a alguna clínica para obtener dinero, realizando esta actividad durante 3 años. El 21 de enero de 1964, Manuel Delgado se encontraba caminando sin rumbo por la playa de Llorac en Garraf, en la provincia de Barcelona, cuando se encontró con un hombre que dormía en la arena, con una chaqueta cubriendo su cara. Él se acercó y tomó una piedra, y con esa misma roca
le destrozó el cráneo. Tras el hecho robó su cartera, su identificación y su reloj, huyendo inmediatamente. La víctima era Adolfo Floch Fontaner, un jefe de cocina que había acudido desde su trabajo para recoger una bolsa de arena para limpiar la grasa de las cacerolas. Estuvo leyendo el periódico y tras recostarse, se quedó dormido sin pensar que alguien lo atacaría. Su segundo crimen comprobado se descubrió el 20 de junio de 1967. Esta vez se trataba de una estudiante francesa de 21 años de edad, llamada Margaret Helen Butre, quien había llegado a la isla de Ibiza, acompañada de un norteamericano llamado Jules Morton, estudiante de medicina, con el cual tras una noche de fiesta, se desplazaron a Camp Planes, en una casa abandonada, donde siguieron su fiesta por su cuenta. En un momento de la noche, mientras dormían, Jules se despertó al oír un ruido al exterior. Salió a investigar, pero cometió el error de dejar la puerta abierta. Una vez fuera, decidió volver a su apartamento, dejando a la chica en aquel lugar. Villegas le dijo a los investigadores que aquel día estaba buscando una casa para robar algo de comida. Al asomarse por la ventana de una casa, vio a la chica completamente sin ropa, así que ingresó al lugar y poniéndose encima de ella la asfixió con una almohada. La chica forcejeó con él y la hirió en la espalda con un cuchillo hasta que finalmente la asesinó. Una vez hecho esto, abusó de ella, le robó sus pertenencias, limpió el cuerpo para no dejar rastro y abandonó el lugar. La joven posteriormente fue encontrada. Tenía un fuerte golpe en el ojo, así como contusiones y arañazos en el cuello, y en la espalda había recibido una puñalada. El crimen causó gran impacto y solo se resolvió gracias a que Manuel confesó el hecho. Un año después, el 20 de julio de 1968, Venancio Hernández Carrasco tuvo la mala fortuna de cruzarse con Manuel, camino de trabajar en una de sus propiedades cerca del río Tajuña, en Chinchón, España. En el encuentro, este le pidió algo de comer. Venancio se molestó y le dijo que se buscara un trabajo, cosa que molestó a Villegas, y le propinó su famoso golpe de legionario, dejándolo sin respiración por un momento y malherido. Preso de la ira, Manuel lo arrastró y metió su cabeza en el agua hasta que el hombre dejó de respirar. Venancio fue encontrado flotando en el río y su deceso se dictaminó como un accidente. Su cuarta víctima comprobada fue un adinerado empresario de Barcelona llamado Ramón Estrada Saladich, dueño de una empresa familiar llamada Muebles La Fábrica. Villegas había conocido a Ramón en un bar y se habían hecho amigos. Con cierta frecuencia iban al almacén para mantener encuentros íntimos, a cambio de 300 pesetas. Sin embargo, el 5 de abril de 1969, Manuel le pidió 1000 pesetas alegando una necesidad urgente. Ramón le prometió pagarle ese dinero después del encuentro, pero no fue así. Lleno de cólera, Villegas le propinó el golpe de legionario, dejándolo inconsciente por un momento. Cuando le estaba quitando la cartera, se despertó y empezó a insultarlo. Así que Manuel tomó una silla y empezó a golpearlo fuertemente. Después le apretó el cuello y se lo partió. Villegas salió de aquel lugar con su cartera, su reloj y algunas joyas. A la mañana siguiente, las empleadas de limpieza encontraron a Ramón aún con vida. Llamaron a una ambulancia, pero poco después falleció en el hospital. En la necropsia realizada al cuerpo, se pudo encontrar una especie de gas en el recto de Ramón. La razón que dio Manuel de esto fue que le introdujo un dedo que tenía vendado y al sacarlo lo dejó al interior. 7 meses después, el 23 de noviembre de 1969, atacó a Anastasia Borela Moreno, de 68 años de edad, que trabajaba en la cocina del bar Iruru de Mataro. La anciana salió a trabajar y nunca llegó. 4 días más tarde, su cuerpo fue encontrado por unos niños que jugaban en el túnel de la llamada Riera Sirena bajo la calle, a unos 300 metros de su casa. Estaba cubierto con un plástico boca arriba, con las ropas alzadas. La habían asesinado a golpes con un ladrillo. Villegas explicó que aquel día del crimen tenía ganas de estar con una mujer. Al encontrarse con la anciana, le preguntó si quería acostarse con él. La mujer reaccionó indignada y amenazándole con avisar a la policía. La respuesta lo llenó de cólera y tomando un ladrillo la golpeó en la cabeza. Finalmente la arrojó a un torrente seco
Como se veía desde arriba, bajó para esconderla en el túnel. Una vez ahí se sintió extasiado y abusó del cuerpo, repitiendo este acto durante 4 noches, hasta que el cuerpo de Anastasia fue encontrado. Posterior a eso, ocurrieron los crímenes de su amigo Francisco Marín y Antonia Rodríguez, por el cual fue arrestado. Los crímenes que se le atribuyeron ocurrieron entre 1964 y 1971, aunque en realidad confesó ser el autor de 48 asesinatos. Pronto la prensa lo empezó a llamar el arropiero, debido a la actividad que desempeñaba. La policía española comenzó a analizar y a investigar aquellos casos en los que el arropiero se adjudicaba la autoría. Confesó tantos crímenes a la policía que los agentes encargados del caso creyeron que Manuel Villegas estaba inventando todo. Eran tantos crímenes que costaba creerlos todos, pero poco a poco y dado el detalle con el que era capaz de reconstruirlos, le fueron creyendo. Fue el primer preso al que se le trasladó en avión en España, todo ello con el objetivo de realizar investigación de los numerosos crímenes de los cuales se autoinculpó. En San Feliu de Guíxols, en España, dijo haber estrangulado a una extranjera. En Alicante aseguró haber privado de la vida a una mujer a navajazos. En Barcelona terminó con la vida de un homosexual, al que estranguló con un cable. En Valencia a una mujer, a la que metió en un contenedor. También dijo que en Roma asesinó a su jefa porque se había encaprichado con él, y como era demasiado gorda, no podía abrazarla, por eso terminó con ella. En París se involucró con una joven que pertenecía a una banda de atracadores. Como estos se negaron a admitirlo en el grupo, acribilló a los 4 con la metralleta de uno de ellos. En la capital francesa, antes de ser expulsado del país por indocumentado, asesinó a otra chica por soplona. Después aseguró que se marchó a la costa azul de Francia, donde privó de la vida a una mujer de 40 años, que lo acogió en su lujosa mansión, machacando su cabeza con una piedra. Le robó el dinero y las alhajas y huyó. Igual haría con un hombre que al verlo dormido en la playa, se ofreció a que lo hicieran en su casa. Tras invitarle a cenar, comenzaron a tener intimidad. Al terminar le colocó un cable alrededor del cuello y lo asesinó. Manuel Delgado Villegas se movía a sus anchas cruzando ilegalmente de un país a otro. El modus operandi no siempre era el mismo, lo cual impedía a la policía relacionarlo con todos ellos. Supuestamente cansado de asesinar, volvió al puerto de Santa María con su padre para trabajar junto a él en la venta de arropias, pero al poco tiempo se dio cuenta que no podía parar, pues el privar de la vida a otro le provocaba un gran placer. En ninguno de sus crímenes se encontraron fluidos ni otros restos orgánicos, por lo que algunos investigadores creen que gracias a la enfermedad que padecía, aspermia, no dejaba ningún rastro. De todos los crímenes que confesó, los investigadores finalmente lo pudieron relacionar con 22, de los cuales únicamente le pudieron comprobar 8. El arropiero, también conocido como el estrangulador del puerto, utilizaba varios métodos para cometer los asesinatos. La mayoría de sus víctimas fueron estranguladas o sufrieron un golpe de karate en el cuello, incluso utilizando objetos contundentes. Tras 6 años y medio de prisión preventiva sin protección legal, ya que no tuvo un abogado de oficio en todo ese momento, Manuel Delgado Villegas nunca fue legalmente culpado ni juzgado por sus crímenes, al serle detectada una grave enfermedad psiquiátrica, por lo cual se le declaró falto de responsabilidad penal. Varios informes clínicos lo calificaron como mentalmente desequilibrado, y en junio de 1978, la Audiencia Nacional archivó provisionalmente su causa. Fue internado en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, donde no mostró signos de padecer ataques epilépticos, ni tampoco síntomas de esquizofrenia. Durante el largo internamiento, fue sometido a toda clase de terapias y tratamientos, incluidos electroshocks y camisas de fuerza. Los especialistas que estudiaron su caso coincidían en que no se le podía poner en libertad, porque se creía en ese entonces que era un criminal nato, que podía hacer mucho daño si lo dejaban libre. Carecía de conciencia, de sentido de la culpabilidad, de remordimientos. Creía que lo que hacía era normal.
Incluso cuando asesinaba lo hacía lentamente, pues disfrutaba el proceso. Debido a esto fue declarado un deficiente mental. Los especialistas agregaron que tenía una personalidad egocéntrica y narcisista, pues recordaron que Salvador Ortega, quien dirigía la investigación, afirmó que un día mientras era trasladado en una patrulla a un lugar donde había cometido un crimen, la radio dio la noticia de que un mexicano llamado Juan Corona tenía el récord de haber asesinado a 25 personas comprobables. Uno de los oficiales bromeó con él y le dijo que le estaban ganando por mucho. Tras meditar durante unos segundos, Villegas le pidió al investigador que lo dejara libre 24 horas para que pudiera asesinar a la mayor cantidad de personas, ya que un mexicano no le quitaría el récord. Mientras estaba en ese psiquiátrico, descubrieron que Manuel Villegas tenía una anomalía genética de su ADN. En las pruebas médicas se le detectó el cromosoma XYY, mejor conocido como síndrome 47. Esto debido a que el individuo que lo padece presenta una doble Y, recordando que todos los seres humanos contamos con 23 pares de cromosomas. Puede ser XX para las mujeres y XY para los hombres. La repetición o ausencia de algún cromosoma puede desencadenar una anomalía en el ser humano. A quienes lo poseen se les ha llamado también superhombres. Quienes lo padecen, se les puede observar una menor capacidad del aprendizaje y alteraciones en el lenguaje, al igual que un bajo coeficiente intelectual y cierta tendencia a la agresividad y conducta antisocial, aunque cabe aclarar que no siempre es así y pueden manifestar otros síntomas, como alta estatura, tono muscular débil y problemas de fertilidad, entre algunos síntomas distintos. Además, este síndrome durante años se le asoció con el de la criminalidad, pues anteriormente algunos casos de asesinos en serie y abusadores tenían este problema. Aunque con el pasar del tiempo, algunos estudios médicos actuales refutan dicha teoría, pero para ese entonces los especialistas le adjudicaban en parte a este síndrome la conducta agresiva y el placer de asesinar del arropiero. Manuel Villegas permaneció el resto de su vida custodiado en varios centros psiquiátricos, primero en Carabanchel, en Madrid, después en Foncalet, Alicante, y por último en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, ya que su familia vivía cerca de ahí. En sus últimos años el arropiero fue un hombre muy singular. Su aspecto fue evolucionando hasta asemejar al de un anciano de cabello encanecido, largo y enmarañado, con enormes barbas, un rostro demacrado y mirada perturbadora. El avance de su enfermedad hizo imposible en los últimos tiempos mantener una conversación coherente con él. Tras 26 años entre cárceles psiquiátricos y sanatorios, Manuel falleció el 2 de febrero de 1998 en el hospital de Can Rutí de Badalona, a los 55 años, y a causa de una afección pulmonar. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.